Buenos días a todas y a todos. Qué bendición. Un día más, un domingo más, pero en este especial, porque hoy estamos celebrando a todas ustedes las que son madres. Y así que espero que este día sea una bendición para ustedes, y no solo para ustedes, sino para todos los que están en la iglesia el día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de este bonito tema. Creo que todos lo necesitamos en algún punto de nuestra vida, y es acerca de renovar nuestra fe basándonos en el libro de Génesis, capítulo 18, del versículo 9 al 14, si lo quieren buscar. Génesis 18, del 9 al 14. Y aquí lo tengo, si quieren leerlo conmigo, dice la escritura: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo y será escuchada, y Sara, perdón, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Qué hermoso pasaje para recordar hoy a todas las madres. Miren, hace poco tuve la oportunidad de conocer a unos estudiantes de secundaria. Ellos contaban cómo habían ido a visitar una iglesia, cosa que me pareció extraña, y era para la clase de tecnología. Entonces llegaron a la iglesia para ver cómo funcionaban los sistemas que usaban, si había informática, si había desafíos que habían tenido que resolver, cómo los habían resolvido, etc. Entonces, mientras conversaban con ellos, les compartían algo que creo que es una verdad para todos nosotros como iglesia. Y es esta: el ministerio funciona sobre las vías de las relaciones, pero Dios también usa la renovación en nuestra fe. El ministerio funciona sobre las vías de las relaciones. Y esto es algo importante para mí, porque yo creo que hay un mensaje correcto el día de hoy. Los jóvenes, pues ya no hay mucha comunicación como la que había antes. Ahora todo es acerca de videos, fotos, artes, reels, como le llaman, posts, etc. Entonces son memes, gifs, y a veces si compartes el mensaje correcto, llegas al corazón de alguien directamente. Pero eso requiere tecnología, por supuesto, y la tecnología bien usada, creo yo, puede ser un instrumento en la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces eso me hizo reflexionar un poco en algo. De vez en cuando, tanto nuestra comunicación como nuestra fe necesitan una renovación. Así que hoy no quiero hablar de cambios de imagen superficiales, quiero hablar de darle un impulso genuino a la fe. Si elevas tu fe el día de hoy, la fe en Dios, eso transformará también tu rostro, porque todas las líneas de preocupación comenzarán a disminuir cuando eliges creer en lugar de dudar constantemente. Y sé que quizás no me crees todavía, así que déjame llevarte al mensaje de hoy. La fe es como una lámpara en medio de una tormenta. Cuando el viento sopla fuerte, la oscuridad parece ganar terreno, pero siempre queda una pequeña llama que puede seguir iluminando el camino. Así es la fe de una madre. Muchas veces cansada, muchas veces herida, muchas veces silenciosa, pero todavía encendida. Vivimos en una generación donde las madres enfrentan presiones enormes. Hay cansancio emocional, preocupación por los hijos, ansiedad económica, ataques espirituales, tentaciones de todo tipo y luchas internas que nadie las puede ver. Muchas sonríen por fuera, pero por dentro están llorando. Y precisamente allí, en el lugar donde parece que las fuerzas no alcanzan, Dios entra en tu vida. Espero el día de hoy para renovar tu fe. Entonces hoy vamos a mirar la vida de Sara, una mujer que llegó al punto donde creyó que ya era demasiado tarde para un milagro. Pero Dios le enseñó una gran verdad que la encontramos en Génesis capítulo
18, versículo 14, hay una pregunta que ahorita la vamos a leer que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Este mensaje no es solamente para las madres, por supuesto, es para toda persona que ha sentido en alguna ocasión que una promesa se murió, que un sueño se apagó o que una oración se quedó sin contestar. Porque el Dios que visitó a Sara sigue visitando los hogares el día de hoy. Hay una brecha que cada madre conoce bien, la distancia entre lo que anhela y lo que sus ojos pueden ver, entre la promesa que Dios le hizo y la realidad que está enfrentando cada mañana, entre la fe que profesa y la duda que a veces murmura en lo más íntimo de su corazón. Sara conocía esa brecha mejor que nadie. Tenía 90 años esta mujer. Con su esposo Abraham, ancianos, sin hijos, una pareja con anhelos profundos y dudas reales. Y aquí hay algo interesante y voy a decir que maravilloso porque Dios lo deja allí. Esta mujer tenía 90 años y también estaba casada con un marido que había tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Había una promesa divina que llevaba décadas sin cumplirse. Y un día, escondida detrás de la puerta de la tienda, se rió. No de alegría, sino de incredulidad. Pero esa mujer, con todos sus errores, toda su edad y toda su duda, aparece en el libro de Hebreos, el capítulo 11, en el salón de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque en el momento decisivo hizo una sola cosa: juzgó a Dios como fiel. Entonces, cuando vemos el texto y el contexto, lo que nos encontramos es eso: Abraham y Sara, ancianos, sin hijos, una pareja con anhelos profundos y dudas reales. Y la pregunta que lo cambió todo. Sara escuchaba desde la tienda la promesa de Dios, parece imposible. Su mente dice no puede ser, pero Dios dice algo diferente. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cómo respondemos cuando lo que necesitamos parece más grande que lo que tenemos? A veces, cuando tomamos lo que tenemos y lo comparamos con lo que necesitamos, el objetivo parece obviamente o totalmente imposible. Y entonces salta la pregunta que acaba de hacerles: ¿cómo respondemos a los desafíos que tenemos por delante? No sé a qué anhelas personalmente el día de hoy, pero sé que hay alguien aquí que tiene un reto pendiente en su vida, lleno de dudas quizás y sin resolver. Alguien que cargó el peso al entrar por esas puertas del día de hoy, necesitando una renovación de fe. Entonces aquí nos topamos con 3 opciones ante cualquier desafío de la vida y aquí se los presento. El primer desafío que tenemos, o opciones que tenemos cuando vamos a enfrentar las situaciones de la vida, es salir igual como entraste, dejar todo como estaba. Puedes irte hoy igual como llegaste, puedes salir sin que nada cambie, podemos dejar las cosas como están, porque si fuéramos honestos admitiríamos que las luchas con las que lidiamos hoy no comenzaron ayer. Han ido creciendo con el tiempo y para muchos de nosotros, si somos transparentes, si somos honestos, se han ido acumulando a través de una serie de decisiones equivocadas tomadas a lo largo del camino. Pero no solo eso, también tenemos la segunda opción: esperar a que alguien más lo resuelva por ti. Entonces todavía estás esperando a tu superhéroe que cambie lo que tú no has podido transformar. Desestimas el dolor, no lo enfrentas, solo esperas, y en esa espera pasiva el problema va creciendo y la fe, por supuesto, se va debilitando. Y la tercera opción cuando enfrentamos las cosas es esta: obtener ayuda de la fe en las promesas de Dios. Obtener ayuda de la fe en las promesas de Dios. Y esta es la opción que Sara eligió al final. Y es la que Dios tiene y quiere para ti el día de hoy. Porque el ángel plantea una pregunta en el versículo 14 y es la pregunta que Dios nos sigue haciendo hoy a todos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta tiene que ser no. Por supuesto que no hay nada difícil para Dios, porque si esa no es la respuesta sincera, entonces necesitas que tu fe sea renovada.
Hoy en nuestra iglesia, la iglesia de los Valles, tenemos grandes objetivos. Si estás aquí o no has venido mucho, tenemos una visión ambiciosa. Así que no importa, no, sería importante que escucharas el día de hoy, que cuando miro el tamaño de los sueños y de la visión que tenemos como iglesia y veo el nivel de nuestros recursos, los que tenemos en este momento, no sé cómo es que Dios lo va a lograr. Pero mi trabajo es llevarlos a nuestra consagración ante Dios. Así que aquí está nuestra tesis para el día de hoy. Y aquí la tienen. El trabajo de Dios es cumplir sus promesas a su pueblo creyente. Eso es asunto de Dios. El tuyo y el mío es consagrarnos a el Señor. El trabajo de Dios es cumplir sus promesas a su pueblo que le cree. Repito, que le cree. Eso es el asunto del Señor. La Biblia dice en Isaías capítulo 65, versículo 24, oigan qué belleza, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún estén hablando, yo habré oído. ¡Qué maravilla! Eso significa que Dios ya tiene planeada tu solución antes de permitirte encontrar esa necesidad por la cual estás pasando el día de hoy o la que vayas a pasar. Si Dios previó que ibas a enfrentar esa situación, entonces ya tienes preparada su respuesta. No tienes que descubrir cómo lo hará. Tu responsabilidad es nada más posicionarte en fe ante Él y esperar la respuesta. Porque recuerda que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él lo sabe todo, por lo tanto tiene preparado ya lo que necesitas para el momento en que lo necesites. Y hoy quiero compartir con ustedes 7 principios cortos de la fe de Sara. 7 principios cortos de la fe de Sara. Y aquí tenemos el primero. La participación de Sara fue indispensable para el cumplimiento de la promesa. Dios hizo imposible hablar de la fe de Abraham sin incluir la participación de Sara. Ese detalle es profundamente liberador. Miren, la misión de la iglesia requiere cada género, cada generación y cada clase social metida en un solo cuerpo, el cual es la iglesia. En esta historia, en la historia continua de ambos, Dios los llamó fuera de una vida de idolatría en el capítulo 12. Su fe luego atravesó una crisis en el capítulo 13. Ganaron una gran batalla en el capítulo 14. Abraham consolidó su liderazgo espiritual, pero en Génesis 16 somos testigos del colapso de esa misma fe. Al mismo tiempo, Sara demostró no solo resistencia, sino también un genuino brote de fe, porque aceptó lo que Abraham decía, confiando siempre en Dios. La relación fue restaurada en Génesis 17 y aquí en el capítulo 18, el único capítulo que nos revela por qué a Abraham se le llama en la escritura el amigo de Dios, vemos la participación de Sara es crucial para el cumplimiento de la promesa divina. La participación de Sara es crucial para que la promesa se cumpla. Pero eso es la misión de la iglesia, es una gran comisión. Y en la gran comisión necesitamos que todos, hombre, mujer, no importa de dónde seas, cada generación, desde el más chico hasta el más grande, no importa si eres pobre, si eres acomodado, si eres rico, cada clase social tiene que estar participando activamente en el cuerpo del Señor Jesucristo. El segundo punto que vemos aquí en la fe de Sara es que la posición y la postura de una madre pueden potenciar o inhibir el propósito eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. Mira, en Reyes y Crónicas el nombre de la madre aparece junto a al nombre de cada rey, bueno o malo. Conocer quién fue su madre explica por qué ese rey fue como fue. Nunca subestimen la influencia eterna de una madre. ¡Wow! ¡Qué impresionante para mí es eso! Porque cada rey que hay en estos libros tiene al lado el nombre de su madre. ¿Por qué? Porque la influencia de una madre moldea el destino eterno. Nunca lo subestimes. Caminar por fe tiene propósitos y desafíos. No hace falta añadir una postura contraria y conflictiva a tu lado. Pero Dios tiene un antídoto siempre para esto. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 3 al 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios. ¿Entiendes lo que el Señor está diciendo allí? Dios es el Padre de toda consolación. Y nota lo que dice allí. Y aquí es donde tu fe actúa. Él dice en la Biblia que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, a menos que estemos tan lejos de Él que no podamos verla ni sentirla. Porque Él dice, ¿para qué quiere consolarnos? Para que podamos consolar a otros también, por medio de la consolación que Él nos da a nosotros. El papel de una madre, el papel de una madre. Todo lo que Dios te da en tus tribulaciones, ese caminar por fe que tienes, que deberías tener, donde experimentas el consuelo de Dios, lo que ayuda es que puedas ayudar a aquellos que están a tu alrededor, empezando por tu esposo y después por tus hijos. La postura de una madre puede potenciar o inhibir el propósito eterno de Él. Señor, nunca subestimes la influencia que tienes en tus hijos, en tu hogar. El tercer principio que tengo aquí para ustedes es: tu camino llegará cuando cooperes con Dios en la vida de otra persona. No importa cuán imposible parezca tu problema, todo cambiará cuando cooperes con Dios en cómo Él actúa en la vida de alguien más. De eso se trata el ministerio, el hogar, la vida. De eso se trata la maternidad. Wow. No importa cuán doloroso sea tu camino, cuán difícil sea tu sueño, cuán imposible parezca tu problema, cuán abrumadora sea tu posición. Mira, todo va a cambiar cuando empieces a cooperar con el Señor. Él actúa en la vida de otras personas a través de la tuya. ¿De eso se trata la maternidad o no? De eso se trata el ministerio, el que tú vives para alguien más. En esto conoceréis que somos discípulos, en que os améis los unos por los otros, sobrellevad la carga los unos de los otros. La cooperación de las cosas correctas es fundamental y es clave. Las relaciones se rompen cuando la gente quiere participar de los beneficios, pero no está dispuesta a cooperar en el proceso. Sara estaba incluida en el drama de Abraham como personaje integral. La pregunta es: ¿estás dispuesta a hacer este viaje? ¿Estás dispuesto a hacer ese viaje? Miren, Dios no comete errores, Él es perfecto, Él todo tiene un plan perfecto. Y dicen por ahí que cada oveja con su pareja. Bueno, el hecho de que Dios los haya unido a ustedes, como quiera que seas, es porque tiene un plan perfecto para ustedes. Y eso incluye a veces dolores, a veces tribulaciones, pero Dios los ha puesto ahí de manera integral para que cooperen con el plan de Dios, para que juntos encuentren toda esa consolación que Dios tiene para ustedes, para que puedan ayudar mutuamente. Y parte integral y muy importante es la madre, la esposa. Ojalá que esto pueda estar en tu corazón. El número 4 que tenemos ahí es que tu fe o tu falta de ella ayudará o impedirá que alguien más camine con Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Uy, perdón. Miren, ¿eres un edificador o un apagador? ¿Qué registrará el epitafio de tu vida? ¿Las huellas de un discípula o las de alguien que desalentó la fe de quienes lo rodeaban? Qué impresionante esto. Mira lo que dice Hebreos 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Estas son las promesas de Dios que fueron cumplidas en una mujer que creyó, que al principio dudó, pero que aún así le creyó a Dios, juzgó que Dios era fiel. Me interesa mucho la palabra que aparece ahí, dice, por lo cual también, por lo cual. De ese versículo 12, descansa sobre la fe demostrada por Sara en el versículo 11. Porque Sara juzgó que Dios es fiel,
Su fortaleza dotó a su marido de tal manera que de ese solo hombre, casi muerto, dice el versículo, para la procreación natural, surgieron descendientes innumerables. Sara es el tipo de madre que Dios honra en la Biblia. María en el Nuevo Testamento es otro ejemplo del mismo patrón divino. Entonces la pregunta personal es esta. ¿Eres un edificador o edificadora o alguien que la apaga? ¿Qué registrará el epitafio de tu vida? ¿Las huellas de un discípulo o discípula o las de alguien que desalentó la fe de quienes lo rodeaban? No subestimes lo que tu fe hará en tu familia. El problema de muchas madres es que al ver que el esposo no está siguiendo, que los hijos no están siguiendo, ellas también toman la misma posición. Y Dios te está retando el día de hoy a que sea todo lo contrario. Dios ha sido fiel contigo. ¿Sabes por qué fuiste madre? ¿Por qué eres madre? Porque Dios lo permitió. Dios fue fiel. Y Dios quiere que tú seas fiel para que a través de esa fidelidad alientes la fe de tu familia, la fe de tus hijos. Puede ser que ahora no lo estés viendo, pero continúa, sigue haciéndolo, sigue caminando, sigue confiando en Dios. Dios honrará la fe de todas aquellas que quieran creer en Dios, que quieran creer y juzgar que Dios es fiel. Pero el quinto principio que tenemos acá de Sara es el siguiente. Dios te conecta en relaciones para el discipulado. Mira, el propósito eterno de Dios requiere que te parezcas a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué gira la iglesia en torno al discipulado? Bueno, es porque Dios está dedicado a restaurar en hombres y mujeres la imagen perdida de sí mismo, aquella que se perdió en Adán y Eva, comenzando ahora en esta vida y llevándola hacia la eternidad. De eso se trata el cristianismo en esencia, de llegar a parecernos al Señor Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, Sara entendió simplemente llegó a ser una esposa fiel. Sara lo entendió simplemente siendo una esposa fiel. Y tú también necesitas entender que todo lo que haces es cooperar con Dios. No tienes una competencia con Él, lo que tienes es una cooperación con el mismo Señor que te dio la vida. Pero tú necesitas una vida de fe y no una vida de incredulidad. Mira, si eres honesta, ¿cuántas veces has dudado de Dios? ¿Cuántas veces has tenido ese conflicto de que parece que no va a pasar nada? Parece que todo se está derrumbando y tu fe está también derrumbándose con todo eso. Si eres honesta, podrías confesarlo hoy, pero si eres una mujer de fe, podrías decirle, Señor, una vez más voy a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti y a no dudar, porque tú eres fiel. Wow, ojalá que así sea en la vida de todas ustedes. El principio número 6 que aprendemos de la vida de Sara es este. La mejor historia de una madre es cómo Dios hizo algo en su vida para lograr algo eterno en su familia. Wow, en el versículo 13 dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara? Mira, yo sé que no estoy en la pantalla en este momento, pero mira, ¿quieres ser la mejor madre que puedas ser? Sé piadosa, sé santa, conságrate al Señor, empieza hoy. Deja que Dios haga algo en ti para que pueda usarte en la vida de tu cónyuge, de tu esposo y en la vida de tus hijos. ¿Cuántas necesitan escuchar estas palabras de parte del Señor? Dios se preparaba para hacer algo, no solo por Sara, sino por Abraham a través de Sara. Y por Sara, en ese mismo proceso, Dios quería producir algo en ella para después producirlo a través de ella. ¿Comprendes? La mayoría, aún los hombres, lo que queremos es que Dios produzca algo en nosotros. Pero quiero que entiendas, sea lo que sea que estás pasando,
Dios quiere producir algo en ti primero, para que después pueda producirlo en los demás. ¿Comprendes? Si cooperamos con Dios, cuando no nos peleamos con lo que Dios está haciendo, sino que lo aceptamos por fe, juzgamos que Dios es fiel, le creemos al Señor y seguimos caminando por fe, aun y cuando esté oscuro, la llama de la fe mantendrá la claridad en el camino por el cual estás cruzando. Entonces, si quieres ser una buena madre, tienes que ser una mujer piadosa. Empieza hoy, involúcrate hoy, únete activamente a tu iglesia. Si no te has tomado el discipulado, empieza a tomarlo. Júntate con alguien cada semana para hablar de la palabra, para orar, para aprender de la vida, para aprender de alguien más que lo único que quiere es, voy a decir, no comparar, sino producir en ti lo que ya Dios produjo en ella o en ellos. Mira, deja que Dios haga algo en ti para que pueda usarte en la vida de tu esposo y en la vida de tus hijos. La mayoría de ustedes sufren porque quieren que Dios haga algo en la vida de sus esposos y en la vida de sus hijos, pero no has entendido que Dios quiere trabajar primero en ti antes que trabajar en los otros. La fe en Dios te posiciona para tener una historia de piedad, una historia de santidad, una vida de consagración única para tu familia, que puede transmitirse de generación en generación. Un ejemplo claro de esto es Timoteo. ¿Quién fue el que pasó la palabra de Dios y crió a ese hombre para servir a Dios? Fue su mamá y su abuela. Ahí se ve la generación tras generación, el ejemplo, la influencia de esas dos mujeres juntas. Criaron a un hombre que después vino a ser el sustituto de Pablo en la misión. Solo imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida para traspasarlo a las siguientes generaciones. ¿O no te gustaría partir de este mundo y saber que tus generaciones están siguiendo al Señor? ¿Tienes ya esa historia en tus hijos, en tus nietos, en tu hogar? Porque si no, este es el momento. Y por último, Dios nos fortalece a través de su promesa y la presencia de su Espíritu Santo. Dios siempre va a actuar de la misma manera. Abraham y Sara eran viejos, ya muy avanzados en edad. Humanamente hablando, era imposible tener hijos, no había posibilidad natural. Y sin embargo, Sara está escuchando la conversación de Dios con Abraham y Dios hace una pregunta seguida de una promesa. En el versículo 14, el Señor le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y después le dice, noten estas palabras: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado, al tiempo señalado. Me encantan esas palabras porque puedo decirlas el día de hoy. Al tiempo señalado. Tu presencia aquí no es un accidente. Dios te trajo, es una cita divina por la cual Dios quería que estuvieras en este lugar. Lo que Dios tiene para hacer en ti y a través de tu familia no es improvisado. Es un propósito divino de parte de Dios en tu vida. Mira, en Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, escucha, recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo habría prometido. Y aquí quiero, ojalá que el Señor pueda tratar con sus vidas a todas las mujeres y todos los hombres que están acá, especialmente las madres. ¿Has juzgado ya en tu vida que Dios es fiel? ¿Realmente crees que Dios es fiel? ¿Es tu vida un testimonio de que Dios es fiel? Para creer en su promesa, primero hay que juzgar que Dios es fiel. Y cuando crees en su promesa, la palabra de Dios hace la obra y recibe la fortaleza de Dios. Voy a repetir eso. Cuando crees en sus promesas, la palabra de Dios hace la obra y recibes la fortaleza de Dios. Sara recuperó las fuerzas que no tenía. Quizás tú estás acá y necesitas fuerzas. Las promesas de Dios te las van a devolver si crees en ellas. Para que Dios pudiera hacer lo que Dios prometió, necesitó fuerza sobrenatural. Fuerza que tú no tienes, que solo Dios podía dártela. Y Dios se la dio a través de que ella creyera en la promesa. ¿Quién aquí necesita hoy esa misma fuerza sobrenatural para cumplir el llamado de Dios?
¿Cuál de nosotros no necesita la ayuda del Espíritu Santo para ser piadoso, para vivir una vida consagrada, una vida de santidad, para transmitir un ejemplo cristiano a nuestros hijos? Mira, nuestra lucha principal no es física, es espiritual, es mental, es emocional. Y la buena noticia es que nuestro cuerpo simplemente sigue a nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando nuestra mente está anclada en las promesas de Dios, repito, cuando nuestra mente está anclada, metida, su raíz está en las promesas de Dios, todo lo demás se alinea correctamente. Necesitamos una infusión espiritual de esperanza divina. Mira, la capacidad de tener fe y creer se construye por la palabra de Dios, porque la palabra transmite una promesa a tu vida. A medida que comienzas a crecer en la promesa, a creer en esa promesa, Dios te da más y eso fortalece tu fe. Cuando das el primer paso de fe y eres constante después, la fe se fortalece aún más. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír significa creer. ¿Hace cuánto conoces del Señor y todavía estás en el mismo lugar? ¿Cuántas veces has escuchado sermones como estos y no has crecido en tu fe? Sigues con las mismas luchas, las mismas emociones, los mismos sentimientos, sigues con las mismas tentaciones y es porque no has creído que Dios es fiel y por ende no has podido creer en las promesas de Dios y por eso estás metida en el mismo lugar. Hoy es el día que Dios te trajo para que salgas de ahí. Así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Déjame darte, mira, estas cosas que son importantes para nosotros en un ejemplo de fe. Mira, déjame leerte esto. La fe es una postura de admitir tu necesidad y juzgar a Dios fiel a su palabra, porque eso es lo que le permite a Él actuar. ¿Entendiste? Hasta que no entiendas y creas que Dios es fiel, no le vas a permitir a Dios que actúe en tu vida, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos aprender? Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Me encanta esta historia, ojalá que la pudieran leer en el segundo libro de Crónicas 20. Y fue cuando este gran rey, el rey Josafat, amó a Dios profundamente. Y cuando fue rodeado por 3 ejércitos enemigos, oró en lugar de entrar en pánico. Qué interesante. Él decidió orar en lugar de entrar en pánico. La única respuesta que tuvo al enfrentarse a 3 ejércitos que lo iban a destruir porque eran muchísimos más que ellos, fue buscar a Dios. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu dirección cada vez que viene una tormenta a tu vida? ¿Has estado buscando a Dios? Pero cuando lo buscas, ¿estás creyendo realmente? Porque una cosa es orar en desesperación, pero sin creer. Entonces no hubo fe. Tú te levantas de esa oración o te secas las lágrimas con gozo o con esperanza después que le has creído a el Señor. Y así que él ve al enemigo, ve todo lo que puede pasar y hace lo que tenía que hacer, buscar a el Señor. Y déjame compartir contigo estos pasajes que son tan lindos. Mira el versículo 7. ¿No eres tú nuestro Dios que lanzaste los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Pero no termina allí. No temáis, le dijo el Señor, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tendréis que combatir en esta batalla. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Wow, qué espectacular, qué bendición es estudiar la Biblia y qué bendición es más creerla. Esta es la postura de total dependencia de Dios. No tenemos poder propio, pero creemos.
No tenemos fuerza suficiente, pero nuestros ojos están puestos en Cristo. No tenemos los recursos, pero estamos mirando a Dios. Cuando Josafat extendió sus brazos en oración, Dios respondió al profeta y le dijo: no tengas miedo, no se echen para atrás, no van a tener que pelear. Párense, quédense quietos y solo miren cómo yo voy a hacer el trabajo. Quédate quieto, Dios peleará por ti. Todo lo que tienes que hacer para ganar es mantenerte firme en pie, ¿entendiste? Todo lo que tienes que hacer para poder vencer en la batalla en que estás es mantenerte firme, pero en la fe, no en tus fuerzas, sino en las promesas del Señor. La Biblia dice claramente, y aquí lo tienen: preséntate, quédate quieto, mantente firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Aquí está, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ponte toda la armadura, no unas cuantas partes, toda. Mantente firme y podrás resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estarás firmes. Todo lo que tienes que hacer para ganar es mantenerte de pie. El problema es que nosotros rápidamente nos quedamos de rodillas, y no para orar, sino para llorar. Asume la posición de fe, preséntate al Señor y sal de aquí, de este lugar, de pie. Déjame darte algunas palabras de esperanza que están en la palabra del Señor. Mira, Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No vas a estar llorando toda la vida, vendrá la alegría en su momento. ¿Cómo? Por fe. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que conoces este versículo, pero lo crees? Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Estás esperando en el Señor? Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Por qué todavía estás dudando que Dios te va a suplir lo que te falta? No lo que quieres, no lo que sueñas, sino lo que necesitas. Ese es el Dios que nos da la palabra de Dios. Eso es Dios. Esa es su palabra. Esa es sus promesas, ¿o no lo es? Y hoy tienes la opción de creerlo o no creerlo. Y cuando le das a Dios una postura, una posición de fe, eso es lo que activa para que Él actúe de manera soberana sobre tu vida. Mira, la fe activa la gracia de Dios. Voy a repetirlo: la fe activa la gracia de Dios. Cuando tu fe se activa, la gracia de Dios se mueve a tu favor. La gracia es la obra consumada de Cristo actuando en tu favor. Colócate en una postura de fe. Eso es lo que permite que Dios actúe en tu vida. Mira, lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección es la obra completa, no solamente de salvación y vida eterna, sino lo que Dios pone como sello para cumplir todas sus promesas hacia ti. Si crees en esa gracia para salvación, ¿por qué no puedes creer en esa gracia para lo que está pasando en tu vida el día de hoy? Hoy hay un llamado para todos aquí. Y no sé si estás acá y quizás todavía no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo para salvación, para vida eterna. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás aquí, lo que necesitas es tener una postura de fe, es creerle a Dios, no lo que yo digo, sino lo que dice Dios. Y Dios dice que la paga del pecado, porque somos pecadores y porque el pecado nos separa de Dios, ese pecado que llevamos desde que hemos sido concebidos nos separa de Dios, y la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios por la eternidad, el infierno, el sufrimiento eterno. Pero el versículo dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por ti, muriendo por tus pecados en tu lugar, para pagar tu deuda. Pero la única manera de que Dios pueda saldar esa cuenta contigo es que tú pidas ese perdón, es que tú te arrepientas, es que tú entiendas que tus pecados te condenan y que nada que hagas en este mundo o que dejes de hacer podría jamás justificarte, que no hay una iglesia, que no hay una religión, que no hay una obra, que no hay nada ni nadie que pueda pedir perdón por ti. Solo tú lo puedes hacer creyendo en lo que Cristo hizo por ti, y Dios te está dando hoy ese chance para que
lo hagas. Y una oración pequeña como esta, diciéndole a Dios, sálvame por amor a Jesús, confío en Jesús hoy para la vida eterna. La Biblia dice en Romanos 10:13 también, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si estás aquí, solo podrías decir esto con tu corazón y poniendo toda tu fe en Cristo, y Cristo te va a dar vida eterna, a salvar y a enseñarte a vivir esta vida de la cual estamos viviendo. Pero no es por tus méritos, no es por tus esfuerzos, es un regalo gratuito de Dios. ¿Quieres perdón? ¿Quieres vida eterna? Entonces ora al Señor. Señor, sálvame por amor a Jesús. Confío en Jesús hoy para vida eterna. Esa es la oración que todos debemos tener el día de hoy si necesitas a Cristo. Y mi oración por todas las madres el día de hoy es para que crean igual que Sara y para que a través de este sermón puedan repetir esta respuesta, esta pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no hay. ¿Crees? Dios quiere hacer algo en tu vida antes de que pueda hacer algo a través de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada madre que está aquí presente, por las luchas que sé que llevan y quizás por años, que hoy haya sido un sermón donde hayan podido tener y obtener libertad, tranquilidad, paz, pero sobre todo fe. Fe en tu gracia, fe en tus promesas. Oh, mi Dios, bendice sus vidas. Por favor, dales paz a través de creerte a ti y salir de aquí renovadas en fe, sabiendo que harás algo en sus vidas y a través de ellas en sus esposos y en sus hijos. Que sean como Sara, que a pesar de que ya no podían, por creer vino fuerza sobrenatural y el milagro se efectuó. No solo en su cuerpo, sino en la vida de su esposo, y a través de ella generaciones de generaciones de generaciones han salido. Y por cualquiera que esté aquí con necesidad de renovación de fe, que hoy sea el día para renovar su fe y volver a tener ese compromiso activo de santidad, de consagración, de vivir una vida que te agrade, una vida, Señor, que da no solo esperanza, sino victoria y también alegría. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, que Dios me las bendiga a todas, que pasen un lindo y precioso día. No se vayan, si estás aquí y necesitas a Jesucristo, no te vayas sin hacer esa grandiosa decisión de venir a Cristo para salvación. Y a los demás, que la pasen bien bonito, recordando la hermosura de Dios, la fidelidad de Dios y el gozo de Dios. Y honren a sus madres no solo hoy, sino siempre, porque ellas se lo merecen. Un abrazo para todas y para todos. Bye bye.